a 60 días y teníamos un vencimiento importante antes de que el plazo fijo esté disponible, ¿sí? Entonces es importante que que se trabaje en conjunto y que cumpla esta función también el área de tesorería. No solo tener el cronograma, sino contar con la liquidez y con la disponibilidad de fondos para llevar adelante o para ejecutar los pagos que están programados. Entonces eso también tenemos que lo vamos refrescando, lo vamos recordando dentro de lo que se desarrolló del área de tesorería. Tener en cuenta la importancia de la liquidez para afrontar los pagos. Y también el respectivo control, ¿no? De los... Exacto. La otra subfunción, que es la de créditos y cobranzas, ¿qué puede hacer? ¿Qué riesgo puedo tener que me haga no alcanzar mis objetivos? Otorgar créditos a personas insolventes. Ese es un riesgo que habíamos propuesto. ¿Qué actividades de control? Bueno, también hablamos de los manuales de procedimiento de otorgamiento de créditos, las garantías que se le va a pedir a las personas a las cuales se va a otorgar el crédito, y manuales de autorizaciones. Quizá en empresas más pequeñas no veamos manuales de procedimiento para otorgar el crédito o manuales de autorizaciones, pero sí vamos a ver cuáles son los requisitos o las cuestiones a tener en cuenta cuando analizamos un cliente para otorgarle un crédito, ¿sí? Los lineamientos que pueden tener que ver también con las políticas de la función, saber hasta qué monto puedo otorgar créditos pidiéndole ciertos requisitos y a partir de qué monto voy a pedir un requisito diferente o mayor o una exigencia mayor. Aunque no esté en forma de manuales, eso lo quiero por ahí dejar claro, porque a veces nosotros mostramos como que es una gran empresa y tiene todas las subfunciones dentro de la organización, y a veces nos topamos con empresas más pequeñas y decimos, a ver, ¿y dónde está el manual de procedimiento de otorgamiento de crédito? Y nos parece como inalcanzable. Bueno, quizá no existe como manual, pero sí hay una línea de crédito que nos dice a partir de qué crédito, de qué monto puedo otorgar hasta qué monto puedo otorgar un crédito sin pedirle mayores papeles o garantías, y si no, qué tipo de garantías voy a pedir para otorgar un crédito mayor, ¿sí? Eso debe estar documentado, debe estar escrito en forma de manual, sería lo óptimo, pero si no es en forma de manual, debería estar en algún procedimiento escrito, en memorándum que se les pasa al área de créditos y cobranzas, pero tiene que estar documentado y escrito. No puede ser que tampoco que una persona que trabaja ahí me dé un crédito a mí, no a la contadora Gaida, porque tiene simpatía por mí. No, debe estar sustentado en algo que está escrito, ¿sí? Debemos tener esos lineamientos por escrito. Y el tema del crédito y cobranza, también un poco bajando a la realidad, a la cotidianidad, como decía recién Marita, nosotros a veces hablamos de manual de procedimiento, pero tengamos en cuenta qué pasa, por ejemplo, en el almacén de barrio o en el kiosco de barrio. ¿Cuántas veces nosotros sabemos o presenciamos o inclusive fuimos parte de ir al kiosco, al almacén, y que la gente pida alguna mercadería fiada? ¿Sí? Ese fiar
entregar la mercadería sin el dinero a cambio es parte de lo que sería un crédito o el otorgamiento de un crédito a ciertos clientes, ¿sí? Y se hace, ¿por qué? Porque, bueno, me gustó, así como decía recién, me gustó la cara de este cliente o no me gustó la cara de este cliente. No, se hace porque es una persona a la que ya se conoce, una persona que compra habitualmente, una persona que en algún momento se pidió que le fiaran porque no tenía para pagar y dijo voy a pagarte apenas cobre, que es el primero, y el día primero fue y pagó su deuda. Entonces ahí ya generó esa confianza y generó la posibilidad del otorgamiento de estos créditos, ¿sí? En base a esto, la confianza. Entonces, ese procedimiento o ese establecimiento de en base a qué el almacenero decide a quién otorga el crédito y hasta qué monto de crédito también va a otorgar, también se hace, si bien no lo tiene él escrito, no tiene desarrollado un manual, espera, a ver, voy a ver, usted me dijo esto, usted cuántas veces vino a comprar, voy a ver en mi manual si me dice si le puedo otorgar o no el crédito, sino que él lo hace intuitivamente, pero lo hace en base a todo este análisis que les estamos comentando y que obviamente de acuerdo a la magnitud de la organización, al tipo de organización en la que estemos, va a estar más o menos formalizado. Pero no deja de existir también el otorgamiento de estos créditos a determinados clientes o no, porque el almacenero también hay algunos clientes a los cuales le dirá no te puedo fiar, no, si no me pagás porque ya tuvo experiencia previa, por lo que sea, que no le va a hacer el otorgamiento del crédito, ¿sí? Entonces eso es como para bajar un poco también y no hablar siempre de la gran empresa, del manual de procedimientos, lo podemos ver hasta en el kiosco o en el almacén de la esquina, como de manera a lo mejor más informal, este procedimiento de otorgamiento en base a ciertas pautas también existe, ¿sí? Así es, así es. Bueno, seguros era otra de las subfunciones. ¿Cuál sería el riesgo? Perder una cobertura, por ejemplo, porque se venció la póliza y no se pagó. ¿Y cuáles serían las actividades de control? Tener mecanismos de control de vencimiento. En las pólizas de seguro, ¿qué sería lo óptimo? Establecer vencimientos parecidos, por ejemplo, que todas las pólizas venzan al mismo momento, que nosotros tengamos, que es mucho más fácil de controlar. Si tenemos muchas pólizas, si no, tener calendario de vencimientos o saber que tengo que revisar, por darles un ejemplo, a veces podemos decir nosotros vamos a revisar trimestralmente porque sabemos que los vencimientos son en marzo, en junio, en septiembre, en diciembre. Eso va a depender de la cantidad de seguros con que cuente la empresa. Habrá empresas que solo tienen un seguro o dos seguros, que son los obligatorios que nos piden, que son las empresas más pequeñas, y habrá otras empresas que sí necesitan una subfunción de seguro que se encargue del manejo de estas pólizas. Pensemos que estas pólizas están cubriendo nuestro capital más grande, ¿sí? Nuestros bienes de uso, nuestras instalaciones, es el capital más grande que tenemos en la empresa, con lo cual, miren si no es de cuidado estar, tener siempre vigentes estas pólizas, ¿no? O los robados, los autos, camiones, si tenemos distribución de la mercadería, es una pérdida altísima si al momento de tener un siniestro el seguro nos dice, no, su póliza no está vigente porque usted pagó fuera de término o no pagó o se le venció la semana pasada y no tenemos un pago registrado, ¿sí? Entonces sí que es un área sensible y como les digo, va a depender del tamaño de la empresa y de la cantidad de bienes que tengamos asegurados, ¿sí? Por ahí volvemos al ejemplo anterior, en algunas
pequeñas empresas van a ser 2 o 3 seguros obligatorios, pero en empresas que tienen rodados, que tienen instalaciones, que tienen mucha mercadería en depósitos, estos seguros son un costo no menor, sino un costo alto, pero también el riesgo que se cubre es importantísimo, ¿sí? Lo que hacen también con respecto a los seguros, algunas compañías, por esto de no ir siguiendo el seguro de cada uno de los vehículos, también hacen un solo seguro o una sola cobertura por toda la flota. Entonces, de esa forma, también no hay que estar viendo, venció el del camión o por ejemplo, en empresas que hacen distribución y tienen varios camiones utilitarios, entonces sí, hacen directamente la cobertura por la flota y de esa forma hacen un seguimiento de una sola póliza donde está cubierto todo lo que es los vehículos de la organización, de forma de simplificar y de estar más al día, de estar permanentemente cubierto y minimizar también este riesgo. El riesgo. Y el área de títulos y bonos, bueno, también son importantes. Dice cuál sería el riesgo, no haber cobrado el interés de alguna inversión. Y esto también, cuál sería la actividad de control, tener este registro de vencimiento. O lo otro que nos puede pasar es, por ejemplo, un plazo fijo, como decías vos recién, podemos generar un plazo fijo a 30 días, y si no tenemos a alguien que conozca y lleve ese registro de vencimiento, se me puede vencer un plazo fijo, un día viernes, por ejemplo, y yo tener liberado esos fondos sábado, domingo, perdiendo de poder generar un nuevo plazo fijo y generar 2 días más, o si tuviera un feriado en el medio, o si, ¿sí? Estoy perdiendo de generar intereses por un capital que está invertido y que se libera, y por no tener ese registro de vencimiento o no llevar cuenta de ese vencimiento, estoy perdiendo de volver a reinvertirlo, ¿sí? Exacto. Y bueno, ese es el ejemplo que dimos, pero bueno, también hay que tener en cuenta acá, si hablamos de inversiones, que tenemos cambios de tasas, movimientos, entonces también tenemos que estar al tanto de todas esas modificaciones para saber dónde me conviene realizar la inversión en cada momento, porque es muy cambiante el mercado. Bueno, un poco era para darles algún ejemplo. Nosotros le dimos acá cuál sería la actividad de control. Se dan cuenta que no es nada rebuscado, sino solo pensar cuál es el riesgo y cómo lo combatirían, ¿sí? Si ustedes hacen este ejercicio con otras funciones, van a ver cómo es fácil de encontrar, pensando de forma sencilla cuál es el objetivo y cómo hago, qué podría hacer que yo no lo cumpla y cómo prevenir que ese riesgo ocurra, ¿sí? Que ese riesgo sea alto. Entonces, bueno, tratemos de hacer el ejercicio. Yo les decía, en el práctico de la función personal, que yo subí la solución solamente, no lo pudimos dar en clase, había un ejercicio parecido con 3 objetivos y actividades de control, y creo, sí, como dijo la contadora Gaida, que estaba puesto en compras, también algo parecido, o en ventas. Parece que había en uno de los... Había con estos mecanismos de control, que está bueno porque ahí ustedes lo piensan más y ahí se dan cuenta, digamos, repasando esto, ustedes van a saber cuál es el objetivo, cuál es de cada una de las funciones y qué actividades se realizan. Lo van a ver más práctico, más fácil de recordarlo, ¿sí? Así es. Otro punto. Después tenemos
Las funciones con los manuales, eso lo dejaría yo para que en todo caso lo desarrollen. Bueno, este punto, como le decía la contadora, les habla de que en cada subfunción pensemos algún manual que puede requerir cada una de las subfunciones. Cuando vieron con el contador MyWay y en el material que está subido en la plataforma, están los manuales más usados por la función financiera, y ahí ustedes van a identificar alguno de estos, ¿sí? Después tenemos la vinculación de la función con las otras áreas. Eso también está en las filminas que el contador les ha subido a la plataforma. Repasen un poquito eso también. No sé, Lore, si querés, porque lo demás es parecido, no sé si querés que... Sí. Después está el organigrama, que también está en la filmina. Si querés, pasemos a ver el trabajo práctico del cursograma. Del cursograma, ¿sí? Bueno. No sé si dejé ahí de compartir, ¿no es cierto? ¿O no? No, ahí está. Ahora sí dejé de compartir. Unos líos. Ahora vamos a ver un cursograma, vamos a ir desarrollando ya con todo esto que venimos charlando, que ya hemos refrescado bastante el tema de la función financiera. La filmina, sí, están las filminas de la función financiera en la plataforma, están disponibles. Sí, ya están disponibles, sí. Lo que vamos a dejar ahora disponible es los prácticos. El práctico, sí, el enunciado, como les decía, porque lo demás habrán visto que todo es como un repaso de lo que fuimos viendo. Y este cursograma, que ahora les voy a compartir, que lo vamos a hacer ahora en clase. Sí, lo comparto si querés, yo no hay problema. Lo vamos a hacer ahora en la clase. Lo vamos a poner también en la plataforma, y sí vamos a poner, como hicimos con los otros cursogramas, ¿sí? El enunciado y el resultado final, o sea, el cursograma completo, aunque nosotros acá lo vamos a ir viendo en partes, cómo lo vamos haciendo. En la plataforma van a tener ustedes directamente la respuesta, digamos, la solución completa del cursograma. Perfecto. Bueno, este cursograma, si querés vos, Lore, ¿cómo querés lo vamos haciendo? Voy leyendo, si querés, acá yo tengo el enunciado, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, dice, confecciona el siguiente cursograma relacionado al procedimiento reposición de fondo fijo, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a tener en cuenta todos los distintos controles necesarios o las normas de control que venimos recalcando un poco cuando vimos estas subfunciones, ¿sí? Bueno, empieza entonces con fondo fijo, con el área de fondo fijo, dice, el encargado del fondo fijo remite a contaduría todos los comprobantes que avalan los pagos realizados y el duplicado de la planilla de caja de egresos, en la que consta la fecha de los mismos, el nombre del beneficiario, el concepto y el monto de cada pago. Retiene el original de la planilla. Bueno, acá recordemos, están las áreas de trabajo, que son todas las áreas que intervienen en el cursograma. Y bueno, el primer movimiento que teníamos decía que va a generar una planilla por duplicado y va a enviar a contaduría esa planilla, el original de la planilla. Va a enviar el duplicado. No, retiene el original, envía el duplicado. Retiene el original, envía el duplicado de la planilla con todos los comprobantes
que respaldan los pagos, ¿sí? Los pagos. ¿Los pagos de qué? Recuerden que estamos reponiendo un fondo fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Rendimos ese fondo fijo, un poco, Lore, para los chicos que por ahí no han tenido práctica o no trabajan en ninguna empresa. El fondo fijo es un fondo de caja en efectivo que utilizan las empresas para los pagos menores, ¿sí? Dentro de la empresa. Todos los pagos, como vemos, como vieron con el contador en la clase de la función financiera, como norma de control, y también porque la ley nos exige, deben realizarse con cheque o con transferencia bancaria. Pero los pagos menores, que deben ser erogados en efectivo, se manejan por medio de un fondo fijo. Ese fondo fijo lo va a manejar un encargado de este fondo fijo, algún empleado que está a cargo de eso, y va a tener que hacer una rendición periódicamente, y en esa rendición rendir todos los comprobantes que pagó. Yo te doy un fondo, por ejemplo, de 10.000 pesos, vos generás pagos por 7.500, y a mí me tenés que presentar facturas o recibos por 7.500 pesos, y la diferencia en un arqueo de caja en efectivo, yo voy a tener que reponer ese fondo hasta enterar nuevamente esos 10.000 pesos. ¿Sí? Un poco, Lore, porque yo sé que hay chicos que por ahí no han tenido práctica, no conocen lo que es un fondo fijo, ¿sí? Entonces, lo que hace el encargado de fondo fijo es generar esta planilla donde está el detalle de todos los pagos que se realizaron, pero además de esa planilla tiene que ir acompañada por los comprobantes que respaldan los pagos que esta persona emitió, ¿sí? En efectivo. Acá lo que nos está faltando, que puede estar en el cursograma, y que lo pueden ver en casi todos los cursogramas cuando nosotros les damos la solución, es el conector, ¿sí? Del inicio ¿recuerdan cuál es el conector, no? Del inicio. Inicio del procedimiento. Del inicio del procedimiento. Eso nos ha faltado acá en esta solución, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, envía a contaduría todos los comprobantes con la planilla de rendición de fondo fijo, y retiene el original de la planilla de encargado de fondo fijo. Contaduría, Lore, ¿qué hace? Contaduría. Controla los importes pagados, las autorizaciones, conceptos, etcétera, de todos esos comprobantes. Si está conforme, confecciona una orden de pago por duplicado enviando a tesorería el original de la orden de pago. Entonces tenemos nosotros acá en la referencia 2 el símbolo de control, que es cuando contaduría controla los importes que estén autorizados, los pagos. Ese es un mecanismo de control también, ¿sí? Que se hayan autorizado los pagos, porque el encargado de fondo fijo va a pagar, pero siempre que esos comprobantes hayan sido autorizados por la persona que está solicitando pagar algo, ¿sí? No es el encargado del fondo fijo, es el que maneja los fondos, pero no es el que necesita comprar todo lo que se compra por ese fondo fijo, ¿sí? Por ejemplo, de mantenimiento me dicen hay que comprar un foco para el depósito porque se quemó, es el agente de mantenimiento quien solicita la plata para comprar ese foco, aunque sea el encargado de el fondo fijo quien tenga esos fondos, ¿sí? Eso es para que diferenciemos que la persona encargada del fondo fijo es la persona que se encarga del manejo de los fondos, ¿sí? Pero no es que ese fondo es para que lo gaste esa persona en cosas que necesite él, sino cosas que necesita toda la empresa, cualquier parte de la empresa. Puede incluso existir, sí. Perdón, en referencia a eso, Marita, puede incluso existir distintos fondos fijos
y que sea un fondo fijo asignado para una determinada unidad o un determinado sector y que otra unidad u otro sector también tenga un fondo fijo, ¿sí? Que respondan después a tesorería y demás. O sea, no necesariamente hay un único fondo fijo, depende de la magnitud de la empresa, depende cómo sea la organización. La idea de este fondo fijo es tener este dinero disponible para todo lo que son estos gastos menores, que son recurrentes, periódicos y casi cotidianos. Así es. Pero además de eso, también tenemos que tener en cuenta que son fondos de la empresa que están disponibles, como dijo la contadora, y que también tienen que tener su control, ¿sí? Por eso es que pedimos y que controlamos acá que estén autorizados los comprobantes que se están pagando, ¿sí? Que no es que yo tengo el fondo fijo para gastar lo que yo quiero. Y tampoco voy a poner un papelito que diga vale por 5.000 o vale por 3.000, arreglo. Claro. ¿Sí? Un comprobante que cumpla ciertas formalidades, ciertos requisitos. Entonces, contaduría dice, controla, y si está todo ok, emite la orden de pago por duplicado y envía, dice, a tesorería el original. El original, ¿sí? Acá tendría que salir esta flechita del original, ¿sí? Que es el de abajo. Bueno, fue muy difícil dibujar en el vicio. Entonces, no está de donde tiene que ser, pero valga la aclaración que esta flecha tendría que salir de la que dice número 1, ¿sí? Y lo enviamos a tesorería. Y luego dice, posteriormente remite el resto de la documentación, que son los comprobantes y duplicados de la planilla de caja egreso y de la orden de pago, a gerencia administrativa. Muy bien. Entonces, acá se me fue la otra flechita. ¿Por qué ya no sale la raya? No, porque se me... Porque se fue. Esto yo lo voy haciendo en etapas. Lo voy pegando en etapas. Ahí está. Apareció. Se me había perdido una parte. Decíamos acá, envió el original, que como decíamos están al revés las flechitas, o los números, podríamos poner el 1 atrás y el 2 acá. Va a ir el original a tesorería y el duplicado con el resto de la documentación a la gerencia administrativa. ¿Sí? Entonces, tesorería dice... Emite el cheque basándose en el original de la orden de pago y coloca la primera firma al mismo. Posteriormente, anota en la orden de pago el número de cheque y el nombre del banco contra el que se gira el mismo. Sí. Entonces, acá envía ambos documentos a gerencia administrativa. Bien. Entonces, mire cómo. Tesorería, contaduría emite la orden de pago, tesorería va a emitir el cheque y gerencia administrativa se va a reunir con la documentación que viene de contaduría y con el cheque junto con la orden de pago original que viene de tesorería, ¿sí? Pensemos que acá, por ejemplo, en una de las normas de control que vieron ustedes decía que quien emite el cheque debe ser una persona diferente a la que emitió la orden de pago. Bueno, eso es lo que se está cumpliendo de esta manera, ¿sí? Que la persona que emite la orden de pago envía la información a gerencia administrativa y tesorería, por otro lado, con la orden de pago emite el cheque y también lo envía a la gerencia administrativa. Bien. Ahí, gerencia administrativa entonces, ¿qué hace? Controla toda la documentación. Tiene los comprobantes, el duplicado de la planilla de caja, el duplicado de la orden de pago de contaduría y el original de la orden de pago junto con el cheque de tesorería. ¿Sí? Tiene que controlar todo y cruzar toda esa información. Si está conforme, el gerente coloca el cheque en la segunda firma y lo envía al encargado del fondo fijo. Remite el resto de la documentación a contaduría.
Entonces, la gerencia administrativa controló, ahí está el símbolo de control, que es el cuadradito, y el símbolo de operación, que es el redondito que dice estampa la segunda firma al cheque. Y una vez que estampó la segunda firma al cheque, acá ven el símbolo de división de documentación, ¿sí? El cheque tiene que ir para el encargado de fondo fijo y el resto de la documentación vuelve acá a tesorería, ¿sí? Contaduría. A contaduría, perdón. Entonces, ¿qué hace contaduría? ¿Qué hace contaduría? Usa los comprobantes de pago para efectuar la registración de los respectivos gastos y asentar el crédito al banco. Registrados los mismos, archiva definitivamente la documentación. Entonces, decíamos, registra, este es un símbolo de registración, es un redondelito más chiquitito. Entonces, registra, ¿qué registra? Registra los comprobantes. ¿Qué son? Los comprobantes que venían con esta planilla acá, que son los comprobantes de gastos. Entonces, se van a registrar esos comprobantes y se va a hacer el registro también del cheque que se emitió, de la orden de pago. Y archiva definitivamente la documentación. Entonces, mire cómo está acá el triángulo, recordemos, el triángulo para arriba, que es el archivo definitivo, y acá teníamos un archivo transitorio, ¿sí? Porque tenemos el triángulo invertido. Y entonces, fondo fijo, ¿qué hace? Cobra el cheque, con esto queda repuesto el fondo, conserva el original de la planilla de caja egresos. Bien. Conserva entonces, o archiva. O archiva. En realidad, ¿qué es lo que hace? Cobra el cheque y archiva la planilla esta que estaba en archivo transitorio. También el encargado de fondo fijo revisará que le hayan hecho el cheque por la suma correcta. Como yo les decía, si yo gasté 7.500, mi fondo fijo es de 10.000, mi cheque va a ser por 7.500. Siempre mi fondo fijo va a volver al monto estipulado como monto a cubrir, digamos, el monto destinado al fondo fijo, a eso me refiero. Entonces, acá, ¿qué hace? Cobra el cheque y se reúne de nuevo con el efectivo para volver a gastar según las necesidades que tenga el sector. Hemos ido nombrando algunos de los mecanismos de control, ¿sí? ¿Dónde habíamos visto los primeros controles? El primer control estaba dado acá, ¿sí? Donde nosotros revisábamos las planillas y los comprobantes, ¿sí? Luego... Eso, perdón, me detengo ahí un segundito, Marita, en el tema de los comprobantes. Estos documentos o comprobantes de respaldo de los gastos, en realidad tienen los mismos requerimientos que cualquier otro comprobante de compra o de gastos que sea de insumos o productos que se realicen dentro de la organización, ¿sí? Las mismas exigencias, los mismos requisitos, es decir, que va a tener que ser una factura o un recibo válido, ¿sí? Porque recuerden que después tenemos, casi cerrando ya la reposición del fondo fijo, que Contaduría es encargada de ¿qué habíamos dicho? De registrar esta documentación, estos documentos de respaldo. Entonces, para poder registrar esos documentos, tienen que ser documentos válidos. Entonces, las mismas exigencias que cualquier otra compra, no porque sea una compra menor o una compra periódica y cotidiana, me van a dar un vale, un papelito firmado, gasté tanto y una firmita de la persona que gastó, ¿sí? Tienen que ser documentos que cumplan con todas estas exigencias legales para que no solo que sirvan de respaldo para el fondo fijo, sino que también después me sirvan para poder nosotros descargar esos gastos
administrativamente y asentarlos contablemente que me sirvan tanto para justificar los egresos, como así también para su registración legal en el sistema de la empresa, ¿sí? Entonces, cumpliendo con todas las mismas en correctas condiciones, estén correctamente confeccionados, si corresponde que sea una factura A, si corresponde que sea una factura C, depende cuál sea la condición de la organización, ¿sí? Todos esos recaudos no tienen que pasarse por alto, sino que también tienen que tenerse en cuenta, y el encargado de fondo fijo también tiene que asumir esa responsabilidad de receptar la documentación como corresponde. ¿Mm? Sí, en general lo que se hace es reducir al mínimo estos gastos. Como decíamos, puede haber algún gasto que no tenga un comprobante que, digamos, como manda la ley, pero van a ser los menos. Será un remis, será un comprobante que va a ser un comprobante que quizá no tenga todos los requerimientos legales o que nos manda a hacer AFIP, pero en general lo que tratamos es que todos los documentos que ingresan, todos los comprobantes que ingresan, estén de acuerdo a lo que la ley nos pide, ¿sí? También, como decía la contadora, el responsable del fondo fijo debe tener conocimiento de eso, ¿sí? Cuáles son los comprobantes que puedo o no recibir, porque si no, el problema, como decía la contadora, es de contaduría cuando tiene que registrar esos gastos. Y también si estoy como una empresa que es responsable inscripta y que debe recibir todos los comprobantes de facturas A para poder tomarme el crédito fiscal, entonces el encargado del fondo fijo tiene que tener ese conocimiento, también tiene que brindarle a la persona que vaya a realizar la compra la constancia de quit, si es que la empresa donde está comprando, el producto que está comprando, no cuenta con la información de nuestra organización y pueda cargarle los datos y puede emitirle la factura como corresponde, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones también hay que tenerlas presentes. Bien. Bueno, otra cosa que tenemos para control o que podemos mencionar, las órdenes de pago. Las órdenes de pago en este caso se emiten por duplicado. Recordemos que las órdenes de pago tenemos que tener un control numérico, cronológico, que no nos puede faltar ninguna orden de pago. Digamos, si están anuladas deben estar también anuladas, pero las debemos tener. Eso tiene que ver con la integridad de la información, de tener todos los documentos, que no se pierdan, órdenes de pago. Igual que los cheques, si hay algún cheque anulado, debe figurar que está anulado, debe estar roto y conservarse ese cheque anulado. Entonces, en los documentos comerciales, también al momento de la emisión, también es un mecanismo de control esto, ¿sí? Que sean prenumerados o que si bien salen con una numeración de sistema, que no me falte ninguno una vez que archivamos. Conocer también que se debe cumplir, debe tener correlación, digamos, los números con el orden cronológico. No puedo tener la orden de pago 200 con fecha de hoy y la 210 con fecha de ayer, ¿sí? Entonces ese es un mecanismo de control también para saber que la orden de pago se hace en tiempo y forma, que se hace de manera correcta. En el caso del fondo fijo, también lo que tenemos que tener presente, que como venimos diciendo, se trata de destino de una cierta cantidad de dinero para realizar compras menores, ¿sí? Entonces tiene que estar establecido hasta qué monto son las autorizaciones de estas compras periódicas o recurrentes que se realizan.
Porque si yo tengo, por ejemplo, como decíamos, un fondo fijo de 10.000 pesos, pero de pronto voy y hago la rendición y me gasté 8.000 pesos en una sola compra, seguramente no va a estar justificada esa autorización porque es para compras menores. En el caso de ser una compra mayor y que me va a demandar casi más del 70% de mi fondo fijo, quiere decir que no era una compra que correspondía ser realizada a través de este fondo, sino que tendría que haber seguido el circuito de lo que son las otras compras, ¿sí? Entonces hay ciertos niveles de autorizaciones y ciertos niveles de montos de compra que se pueden realizar o no con este dinero en menor. Efectivo. En realidad, Lore, hay una resolución de la AFIP que no se actualizó nunca, porque es de hace que hoy estaría casi sin vigencia, que hoy está sin vigencia, sí, pero no se derogó nunca. Que nos dice que no se pueden hacer compras en efectivo mayores a 1.000 pesos. Hoy es prácticamente imposible, de hecho cualquiera de nosotros vamos al súper y gastamos más de 1.000 pesos. Entonces ese monto ya quedó obsoleto, pero vale recordar que esa resolución no ha sido derogada, con lo cual sigue vigente. Exacto. Y los fondos fijos tendrían que seguir tener como tope ese monto. En realidad hoy, como decíamos, ya está obsoleto, no se lo puede utilizar porque en general cualquier gasto, por más menor que sea, gastamos más de 1.000 pesos, pero sería, si ese monto estuviera actualizado, sería ese un monto a tener en cuenta como parámetro para decir hasta cuánto puedo gastar en efectivo, ¿sí? Exacto. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta con respecto al fondo fijo en particular, sobre todo a los tiempos que corren, es la actualización periódica que tenemos que hacer del monto destinado al fondo fijo, ¿sí? Porque sí, el año pasado o el año anterior podría haberse determinado 10.000 pesos como monto fijo para mover todos estos gastos menores, y ese monto o esa suma destinada me servía a mí para realizar todos los movimientos de un mes dentro de la organización. A lo mejor pasados 2 años, ese monto de 10.000 pesos que yo antes lo consumía en un mes, hoy por hoy lo consumo en 10 días, ¿sí? Entonces todo el circuito de esta rendición, de la emisión del cheque y demás, no justifica que el monto sea Entonces también tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos en nuestro país, es de mantenerlo actualizado a lo que son los gastos corrientes que se llevan o que se efectúan con este fondo fijo, ¿sí? Así es. Otra cosa importante también del fondo fijo y del control sobre esos montos es, nosotros acá estamos hablando del control de los comprobantes al momento de la rendición, ¿sí? Pero el encargado de fondo fijo tiene que tener siempre, digamos, si el monto destinado a fondo fijo es 10.000 pesos, yo en cualquier momento que haga un arqueo sobre esos fondos fijos, un arqueo sorpresivo, un control sorpresivo, en cualquier momento, el encargado de fondo fijo tiene que tener esos 10.000 pesos, sea en comprobantes o en efectivo, pero yo debo sumar 10.000 pesos. No puede ser que yo tenga menos que ese valor, ¿sí? Salvo que sea que justo fueron a comprar, con lo cual tendré un vale de fondos a rendir a la persona a la que se mandó a comprar, al cadete que mandé a comprar algo. Pero en realidad yo tendría que tener en todo momento la suma del fondo fijo justificada, ya sea en comprobantes o en efectivo, ¿sí? Entonces es importante que el encargado de fondos fijos sea una persona ordenada y que sepa que es responsabilidad de él responder por esos montos, con lo cual en cualquier momento que se le realice un arqueo, un control a esta persona, una auditoría,
debiera tener el valor del fondo fijo, ya sea en comprobantes o en efectivo, de sumar ese monto. Eso también es un mecanismo de control del área de tesorería, porque en definitiva son fondos, ¿no?, que responden a la organización. Pasa muchas veces con esto de los fondos fijos, el encargado de fondos fijos suele financiarse personalmente con estos montos, ¿sí? Es decir, bueno, no me alcanza, qué sé yo, no me alcanza, no me gasté todo el sueldo, bueno, voy a sacar un poquito del fondo fijo para estos gastos que necesito realizar, necesito ir al súper y apenas el perro me robó la hoja. La vida en vivo. Le gusta decir a José, sentí un ruido y el perro se llevó la planilla de fondo fijo de modelo. Pero es estudioso tu perro. Estudioso, sobre todo. Bueno, les decía esto del arqueo de caja, que hay muchas veces que el encargado de fondos fijos suele financiarse con estos fondos individualmente. Entonces saca un poquito, digo, bueno, después lo repongo cuando cobro el sueldo, y cuando cobro el sueldo repone esa plata o repone un poquito menos y bueno. Y se genera a veces esta situación que por única vez puede ser prolijo, pero si es algo cotidiano y demás, después puede tender ya a considerarlo parte de su dinero, y ante cualquier arqueo sorpresivo que haga, se puede ver que a lo mejor no está contando con todos los valores que debería tener y no tiene cómo justificar, ¿sí? Es muy común y es cotidiano que pase esto en la mayoría de las organizaciones. Bien. Deje de retar a los chicos, contador. Bueno. No dejan terminar las clases. Se escucha ahí de fondo la avispa. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Les ha quedado claro? Abran los micrófonos, consulten. Algo del cursograma, algo de lo que vimos antes, la función financiera la pudieron refrescar con todo esto que estamos viendo de práctico, consolidar a lo mejor algunos conocimientos teóricos. La idea es que los vaya ayudando para estudiar, para el parcial. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hasta que los chicos escriban o se animen a hablar, les recuerdo que esta solución, esta pantalla que están viendo ahora, es la que voy a subir como solución del cursograma, ¿sí? Entonces van a tener el enunciado y la solución de este cursograma. Lo único que faltaría en esta es el cursor de inicio, ¿no? El cursor de inicio, recuerden que les dije que me falta el cursor de inicio, y que acá las órdenes de pago, bueno, lo más fácil es cambiar el 1 por el 2, ¿sí? El 2, el duplicado es el que se queda a contaduría, y el original es el que se va a tesorería. Voy a hacer esas dos correcciones y lo voy a dejar subido en la plataforma. Acá hay una consulta, a ver. ¿Qué áreas intervienes en un cursograma de liquidación de sueldos? En un cursograma de liquidación de sueldos tenemos. Lo que pasa es que tenemos dos partes, ¿no? En liquidación de sueldos, si se quiere. La liquidación en sí, que la hace el sector de personal, como vimos cuando vimos el área personal, y el pago del sueldo, que ya sería
de la función financiera, si se quiere. Para la liquidación de sueldo, lo primero que va a intervenir dentro del área personal es la función de asistencia. Recuerdan que la función de asistencia era la función que nos iba a dar las novedades, ¿sí?, del ausentismo, sea por un ausentismo, una licencia por enfermedad, o sea por una falta injustificada o lo que fuera. Los ausentismos se van a los va a llevar este sector de asistencia. Entonces, ese sector de asistencia va a ser uno de los sectores que va con lo que se va a iniciar, si se quiere, una liquidación de sueldo. Lo mismo teníamos el sector de registro, que me va a informar si hubo alguna alta o alguna baja de personal, o si hubo algún cambio de función, algún cambio de remuneración. Ese sería otro sector, pero todos van a brindar información al área de liquidación y sueldo, ¿sí? Entonces, recordemos, todas las áreas de personal, que va a ser la de asistencia, la de registro, y si se quiere también la de relaciones la de relaciones personales, que es la que nos va, quien va a tener el convenio colectivo, si hubo alguna modificación en los sueldos o algo. Todas esas áreas van a informar al área de liquidación y sueldo las novedades, ¿sí? Entonces ahí tenemos 3 áreas que ya van a mandar información. El área de beneficio, eso va a depender de la empresa, ¿sí? El área de beneficio en general va a brindar información en el momento que el beneficio se otorga por primera vez. Por eso les digo, no todos los meses en la liquidación de sueldo va a intervenir el área de registro, que va a intervenir solamente cuando haya alguna alta de personal o algún cambio de función. El área de beneficio es lo mismo, cuando se otorgue un nuevo beneficio intervendrá, pero si es un beneficio que mantiene la persona, por ejemplo, la guardería mantiene la persona durante mucho tiempo, porque solo va a intervenir en el momento que cambie ese beneficio, que deje de tenerlo o que tenga el beneficio por primera vez. Entonces, si ustedes me preguntan, en una liquidación de sueldo normal, sería el área de asistencia, directamente con el área de liquidación y sueldo. Se puede armar, puede ser más completo, si decimos hubo un alta en el mes, se informa, y si decimos hay un nuevo beneficio para algunas personas, también se informan. Pero en general, cuando nosotros hacemos un cursograma, lo hacemos bastante sencillo, ¿sí? No ponemos todas las áreas que intervienen. Entonces, esas áreas informan a liquidación y sueldo las novedades, y será liquidación y sueldo quien liquide, valga la redundancia, el sueldo, lo que le corresponde cobrar a cada una de las personas, y seguramente por sistema se van a conocer, o sea, van a poder liquidar el sueldo y los descuentos que le correspondan por ley. De ahí se genera un archivo, ya teníamos el archivo de novedades y tenemos el archivo de sueldos a pagar, y eso va a ir al área de contabilidad para que, va a ir al área de tesorería para que se genere la orden de pago. En ese momento, el área de tesorería va a controlar este registro, los 2 planillas que tengan, va a controlar que estén, digamos, va a hacer un control general y va a realizar las órdenes de pago que correspondan, sea el pago de los sueldos y también el pago de las cargas sociales, todo lo que tenga que ver, ¿sí?
A ver, me dice, yo puse el área de registro junto a la de liquidación. A ver. Porque también agregué el proceso de pago de sueldo. ¿Está bien o no tengo que separar esas áreas? No, está bien porque como yo siempre les digo, no todas las empresas tienen todas las subfunciones. Nosotros le nombramos todas las subfunciones, pero pueden ser empresas más pequeñas que no tengan un sector destinado al registro y a llevar los legajos del personal, ¿sí? Entonces, si ustedes la pusieron, fíjense que coincida, ¿no? Que coincidan los sectores con lo que están en el organigrama, ¿sí? Si las pusiste vos al área de registro junto con la de liquidación, en el organigrama tiene que figurar igual, a eso me refiero, ¿sí? Está bueno que puedan ustedes poner, hacer, digamos, un cursograma, diseñarlo como les parezca, pero sí que condiga, ¿sí? con el organigrama. Como les digo, liquidación puede ser solo la liquidación del sueldo, que es todo lo que pasa dentro del personal, o puede ser el pago también, liquidación y pago. Eso serían un proceso más amplio, ¿sí? Pero lo importante es que todas las áreas de personal le indican las novedades a liquidación, para que liquidación lo que hace es cargar esas novedades en el sistema y hacer la liquidación por sistema de los sueldos, ¿sí? Obviamente hay otras áreas que intervienen, porque pueden haber cambios. Por ejemplo, hace poco hubo cambios en las definiciones de ganancia, en los topes de las retenciones de ganancia, o puede haber cambios en los topes de descuento, y en todos esos casos también se debe informar a liquidación y sueldo. Pero, bueno, en empresas más chicas es un solo sector el que hace todo eso, ¿sí? No sé si quedó claro, Natalia, ¿sí, no? ¿Alguna otra consulta? Sí. Con respecto a eso, Sí. yo hice el de liquidación de sueldos, pero por ejemplo yo en mi organigrama había puesto que contable hacía liquidaciones de sueldo. O sea, yo puse como que contable hace la liquidación de sueldo, porque ahí está el contador, no personal. ¿Estaría mal? Mira, nosotros, o sea, cuando damos la sí, función de personal, decimos que hay una fuerte tendencia a decir de que el área de liquidación y sueldo puede estar a cargo de la función financiera más que contable, ¿sí? Porque hay doctrinas incluso que lo ponen en el área financiera. Nosotros, cuando damos el área personal, sostenemos que tiene que estar dentro del área personal, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la liquidación que las conoce personal, ¿sí? Claro, lo que yo puse es que personal comienza en personal informando todas las novedades pertinentes, esa que usted dice que solamente personal sabe, a contable. Y contable, con toda esa información, hace la liquidación de sueldo del contador. Eso fue mi cursograma. Bueno, como te digo, hay doctrinas que lo indican y que sostienen que tiene que ser de esa manera. Nosotros siempre, cuando damos la clase, decimos que no. Si vos ya la presentaste a la carpeta y está puesto así, déjalo como está. No la presenté todavía. En realidad podrías hacerle vos la aclaración, decirle que lo haces de esta manera porque el contador está en ese lugar y es el contador el que hace la liquidación. Claro, para que no lo tengas que cambiar, a eso me refiero. Bien, claro, y él es el que maneja el sistema, digamos. Bien, yo siempre les digo que mientras ustedes puedan justificarlo, y sea una justificación lógica, obviamente, lo puede hacer otro sector, o lo pueden tener distintas sus funciones, lo pueden diseñar como ustedes quieran, incluso hay sectores que pueden estar en diferentes, depende de diferentes lugares. Claro, yo lo pensé como el estudio contable, digamos, de que el estudio contable el que hacía los recibos y los envía a la empresa, pero está tercerizado. En este caso, en mi empresa no está tercerizado, yo tengo mi contador que trabaja en contable, digamos. Bueno,
Yo le haría la aclaración. Listo, yo le haría la aclaración para que cualquiera de los otros docentes, si no estamos ni la contadora ni yo, que estamos sabiendo cuál es el caso, si le toca corregir a otro docente, explicarle que se puso de esa forma. No importa porque lo va a explicar en la carpeta, contadora. Se me cayó internet y yo digo, no, yo no escuché nada, perdón. No, sí, profe, ahora explico todo, porque hice así mi organigrama. Claro, hacerle una breve explicación y listo, no hay problema. Listo. Muchas gracias. Ahí estoy de vuelta. Ya no te necesitan nada. Tanta maldad. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo van con las carpetas? Ya están en la revisión de ortografía, me imagino, ¿no? Ya. Si es que estamos bien, chicos, y no tenemos duda, vayan y continúen con la carpeta, no se Los liberamos para que estén, sí. No llegamos, me dice Pablo Camardelli. Bueno, chicos, ya les digo y ya les dije, ¿no? La presentación no dejen de hacerla hoy, porque la condición es que la carpeta esté presentada, ¿no?, hoy. ¿Sí? Con lo que hayan llegado como usted, presenten hoy, porque esa es la condición. Si después le falta algo a la carpeta, ustedes ya saben que le está faltando, sigan trabajando en eso que le está faltando y completen cuando se les dé la oportunidad de completar. La carpeta se va a entregar hoy y las notas van a estar la semana que viene, que va a ser el 24, que es la semana, justo de acá una semana. Van a estar las instrucciones para subirla, está en la plataforma, sí. Ustedes suben la carpeta, nosotros la corregimos, le hacemos devolución el día 24 de la nota, y si hubiera que completar alguna carpeta, porque le falta algo, ustedes tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para completarla, ¿sí? Y ahí, el 30 de noviembre, nosotros ya hacemos las notas definitivas, ¿sí? Las instrucciones están en la plataforma. Sí. Van a subir por cada tema que les ha tocado en una carpetita distinta. Las defensas son a partir del día 24, ya les vamos a estar diciendo qué día defiende cada tema, ¿sí? A partir del día 24 se hacen las defensas y es probable que para cubrir todos los temas haya algunas defensas en simultáneo, ¿sí? 2 o 3 temas el mismo día. ¿Profe? Sí. Sí. Buenas tardes, profesoras. Le hago una consulta con respecto al segundo parcial. ¿Entraría a partir de función de personal? Sí. Sí. A partir de función de personal, no sé si hubo alguna otra clase esa semana, pero a partir de función de personal lo que se dio. Mira, cursograma. En el primero, ¿no? En el primero se tomó un cursograma. No creo que haya otro cursograma. La verdad que no lo preparamos nosotros a los exámenes, pero lo más probable es que pueda haber algo relacionado con algún cursograma, pero no creo que sea específico del cursograma porque ya se ha tomado eso, ¿sí? La verdad es que no creo. ¿Qué otra consulta hay por acá? ¿Cómo es el examen libre? No se me estén dando por libre todavía. El examen libre, bueno, ahora si ya volvemos a la presencialidad, que ya el último examen fue presencial, el examen libre es un examen escrito primero, que es práctico, y hay que aprobar ese examen práctico para ir a un examen teórico, que es a programa abierto, ¿sí? Así es el examen libre. Lo más probable es que ya volvamos a la presencialidad porque ya el último examen que tomamos ahora en agosto, ¿agosto fue Loreo? No, en septiembre. Hemos ya fue libre. En septiembre.
en septiembre, ya fue presencial. Bueno, podías optar por el virtual, pero fue presencial. Yo creo que ya volvemos a los exámenes, por lo menos finales, con presencialidad. No lo sé, pareciera que está volviendo. Profe, ¿y el final cómo es? El final es, si el final es presencial, volvemos a lo mismo. Bueno, en el virtual fue parecido. Se sacan 2 bolillas, de las bolillas de examen. Ustedes tienen un programa, que es el programa analítico, y en la planificación hay un programa de examen también. Ese programa de examen tiene las bolillas como con temas tallados. Hay 3 temas por bolilla de distintas áreas, digamos. En general es una del área jurídica, una del área de medio, una del área del departamento. Ustedes tienen que elegir uno de esos 3 temas de la bolilla, de cualquiera de las 2 que les haya tocado, lo eligen y lo desarrollan. Arman su capilla, lo preparan y desarrollan ese tema. Si ese tema ha sido desarrollado con éxito, o sea, si una vez que ustedes desarrollan el tema no hay consulta, no hay duda, se pasa a la otra bolilla y se le hace un par de preguntas de la otra bolilla y si está todo bien, aprueban. Gracias, profe. Muy bien, chicos, no se duerman con las carpetas. Acuérdense que tienen hasta las 23:59. No estén sobre la hora. No esperen hasta las 23:58. Claro, no, esperemos, presenten un poquito antes, porque, bueno, puede pasar que tengamos algún problema con internet, no podamos subir, demás, ¿sí? Entonces no nos dejemos estar. Y bueno, éxitos. Gracias, profe. Bueno, muy estamos bien. viendo entonces en breve. En breve, así es. Tenemos defensa de carpeta, tenemos segundo parcial. Examen, segundo parcial. Así es. Y mañana hay clases, ¿no? También. El 24, ¿no, profe? El segundo parcial. Martes. El 23 creo. Es martes. A ver. Martes 23. El 23. 23. Lo habían pasado el 24, profe, porque el 23 rendimos impuestos. Acá, caramba. Esa no la tenía. Sí, no la tenía, pero... Así nos dijeron después. Porque el 23 era la fecha original. Se avisó que que chocaba con impuestos y habían avisado que era el 24. No sé si cambió en algo eso. La verdad es que no me enteré de eso. Sí, me enteré, bueno, en los recuperatorios, el primer parcial hubo algo similar y se cambió la fecha, pero déjame que ahora lo voy a consultar. Le voy a informar esto que vos me decís, que hay un examen de impuestos a la contadora Segura, y le voy a decir que, bueno, que en la clase de mañana lo aclaren y lo suban a la plataforma también. En la plataforma figura el 24, dice acá uno de los chicos. Entonces el 24. Ay, yo no sé, estoy perdida, pero yo no lo encuentro. Menos mal que no tiene que rendir, contador. Sí. Qué maldad. Bueno, entonces el 24... Si no, me estarías avisando. Claro, la plataforma dice 24, es el 24. Ya está, sí. Chau, profe. Hasta luego. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego.